Te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi. Te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi. La fuente, los perros, los charcos, splash, 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 splash. Semáforo, semáforo, vecino, vecino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi. Farola, farola, mosquito, mosquito, estatua, estatua, bufanda, bufanda, teléfono, teléfono, el grillo, el grillo. Te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi. Muy bien. Para dar inicio entonces a nuestra actividad formalmente, yo necesito presentar a nuestros invitados y darles alguna referencia de ellos, porque le hemos llamado Fabián y Fanfarria, pero no hemos dicho quiénes son ellos. ¿Ok? Fabián y Fanfarria, fíjense cómo ellos se definen. Como imaginadores profesionales o artistas de la palabra que integran la literatura infantil, el cuento con la imagen, el juego y la familia, a través de un lenguaje afectivo. Han participado en diferentes festivales nacionales e internacionales de narración oral y se han dedicado a difundir el valor de la palabra a través de un conjunto de talleres, propuestas educativas de narración oral tituladas Toma la palabra. Fabián es licenciado en Artes Plásticas, promotor de lectura, ilustrador, especialista en literatura infantil, voluntario de Doctor Yazo. Sus inicios fueron con el Bibliobús del Banco del Libro y a partir de ahí ha desarrollado su carrera como narrador oral. Y Fanfarria es también payasa de hospital, cuenta cuentos, costurera profesional. Fíjense bien, le ha permitido esto hilar sus conocimientos de orientadora de la conducta y criminóloga con la narración oral. Ha publicado diferentes estudios en el área de seguridad ciudadana, entre otros aspectos. Entonces, démosle formalmente la bienvenida a nuestros especialistas del día de hoy. Y los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias. Nuevamente reiteramos el agradecimiento con toda la comunidad del Colegio Integral El Ávila, en cuyas instalaciones hemos participado en varias ferias de la lectura, con muy buena acogida por parte de los niños. Son niños muy inteligentes, muy artísticos, muy creativos, y es muy bonito estar en una institución donde se considera la creatividad como una herramienta pedagógica y que se hace con intensidad. Así que aquí tenemos a Fanfarria, que además de ser mi pareja de vida y de cuentos, es una genio con la costura y una genio con la cosa tecnológica
para que, ay, me tengo que agachar para salir, para estas cosas, pues, tecnológicas. Y yo, pues, aquí estoy, vamos a comenzar a charlar. Entonces, durante un ratito va a haber imágenes, vamos a escuchar algún video y vamos a conversar. Y la idea es que esto sea una introducción para los próximos 5 días en que estaremos en el chat de WhatsApp conversando con más profundidad en un horario que les informaremos al final, para poder, al final de esto, de este proceso de la semana, de la feria, de la reflexión con un poquito más de tiempo, de estar en casa con los niños, pues poder ver qué herramientas nos da el poder contar cuentos en casa para mejorar algunas habilidades de comunicación con los niños y sobre todo hacerlos más felices. Sí, bueno, y por acá estamos para aclarar algunas dudas y, por supuesto, asesorarlos en qué libros, para qué edades, todo eso que de repente ya tienen dudas listadas en ese cuaderno, trataremos en lo posible de introducirlo hoy y desplegarlo en los siguientes días por el medio del chat. Sí. Qué bueno, nada. Tú dices, compañero. Miren, Fabiana y Fanfarria, déjenme comentarles. Aquí tenemos docentes del colegio, hay personas que se han integrado, que vieron el taller de ustedes en el Instagram del colegio y nos pidieron participar. Tenemos padres de familia, o sea que tenemos un grupo de personal administrativo, tenemos un grupo bien nutrido. ¿Okay? Hay una estudiante que creo que no se conectó, no está conectado todavía. Que también se había apuntado al taller. Entonces, bueno, para que tengan más o menos el mapa del público que nos acompaña. Sí, tenemos un porcentaje bastante representativo de chicas. Así es. Para comenzar, entonces, les comentaría una cosa anecdótica. Bueno, primero creo que hay que mantener cargado el teléfono porque queda poquita batería allí. Ajá, la cosa anecdótica que les quería comentar es que nosotros, Fabiana y Fanfarria, que somos e intentamos ser cada vez mejor todo eso que Leoli tan bellamente dijo de nosotros y que es la realidad de nuestro proyecto de vida, estamos buscando conectar a padres e hijos a través del lenguaje más natural para los niños, que en este caso se trata del juego y de la fantasía. Y qué mejor herramienta para conectar al niño con la palabra que sus procesos naturales de crecimiento. Entonces nosotros en ese camino de hacernos mejores narradores orales, cuenteros, como llaman aquí donde estamos ahorita en una ciudad muy fría del altiplano de Colombia, estamos metidos en la casa de una gran maestra de la narración para adultos. Y ha sido muy bonito porque nosotros, que en Venezuela contamos para niños, cuando venimos a este país nos damos cuenta que está todo el mundo aquí contando para adultos. Entonces, nos parece muy lindo porque la experiencia de que el cuento está en toda la cultura es una experiencia maravillosa que nos llena de, ¿cómo diríamos?, la certidumbre de que el cuento tiene mucho, mucho, mucho que contar. Por eso vamos a contar. Miren, especialistas del cuento. Tengo una mano levantada aquí de uno de los participantes, es Carlos. No sé si le damos la palabra antes de que ustedes empiecen. Ok. Carlos, sí. Si quieres abrir tu micrófono para poder hacer tu pregunta. Hola. Hola, disculpen, Carlos. si era yo, fue por error, disculpen. Mucho gusto, muchísimas gracias por su tiempo, perdón. Saludos. No importa, estuvo muy bien el saludo. Entonces, ¿cómo es el escenario de ustedes? Bien, vamos a comenzar con un pequeño ejercicio. Esto de la tecnología nos permite una interactividad. Mientras entraban en el espacio virtual, estábamos escuchando una canción. Voy a pedirle a Fanfarria que la coloque de vuelta
Vamos a escucharla conscientemente y les voy a pedir un favor esta vez. Esta vez. No solo la escuchen. Ustedes se darán cuenta que esa canción es una canción, pero que esa canción también cuenta una historia. Atiendan a la historia. Y tercero, esa canción es un juego. Es un juego porque cada vez que dice, por ejemplo, semáforo, semáforo, pues yo quisiera que ustedes, padres, docentes, representantes de niños, personal administrativo, es decir, toda la comunidad educativa que rodea a los niños y que debemos ponernos de acuerdo en los objetivos pedagógicos para que el niño viva una realidad coherente, pues vamos a hacer este juego. Cada vez que en la canción se proponga un elemento, vamos a representárnoslo. Aquí en la computadora nosotros tenemos un mosaico de todas las personas que están con nosotros. Entonces yo quiero verlos que cuando diga, por ejemplo, semáforo, semáforo, se imaginen el semáforo pero con el cuerpo. Por favor, con el cuerpo. Enciendan las cámaras. Enciendan las cámaras. Vamos a verle las caras a la gente que está ahí tras de esta pantalla. Eso, hola, qué Leoli. guapa. Ajá. Vamos a ver cómo es Carlos. Antonia sí ha tenido la cámara encendida todo el rato. Vanessa, tanto gusto. ¡Hola! ¡Qué bonito! Bien. Bien. ¿Más cámara? No dejen de nombrar a las abuelitas. A las abuelitas, que tengo 5 nietos. Sí. Pues este taller originalmente lo concebimos para adultos mayores que acompañan en casa a los niños, pero con todo esto que ha pasado, pues ahora todos estamos metidos en casa y estamos metidos en el mismo saco de cuentos. Así que, bienvenida. No es que seamos todos abuelitos, sino que ahora todos estamos juntos. Así que, bueno, ya aquí tenemos aquí hay un desconocido que no sé, Carolina, Leoli, Luisa, Gilda, un placer. Bueno, entonces vamos a compartir. Sí. Esto es como una coreografía. Yo los veré, los estoy viendo con el ojo que todo lo ve de la tecnología. Cuando la canción vaya, que dice básicamente, te muestro del camino lo que vi. Es decir, como los adultos que le enseñan a los niños su experiencia, como la humanidad que transfiere su experiencia a sus cachorros, esta canción también es un cuento y también es un juego. Cada vez que proponga algo, quiero ver esos cuerpos representando un semáforo, una fuente, un grillo, un águila, una vaca, una oveja. Ustedes verán. ¿Listos? Lo que diga la canción, ¿ok? Vamos a ver. Nosotros también, nosotros también. Sí, lo haremos. Preparados. Ahí vamos. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. La fuente, los perros, los charcos, splash, 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 splash. Semáforo, vecino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Farola, mosquito, estatua, bufanda, teléfono, el grillo. Te cuento del camino lo que vi.
Gracias por jugar. Gracias por jugar. Pues bien, hemos comenzado oficialmente Cuentos sobre la Almohada y quería comentarles que todo lo que hacemos con los niños no es gratuito. Quizás lo hacemos por instinto, por protección, por el más puro amor, pero detrás de nosotros que damos amor, hay muchas más fuerzas de las que imaginamos y que es importante que seamos conscientes, porque ese amor, esos juegos, esos cariñitos están simplemente recibiendo una nueva vida en el seno de la humanidad. Y con todos esos juegos les estamos transmitiendo todo lo que pensamos, lo que hemos como colectivo conseguido capitalizar, por decirlo de una manera, ¿no? Así que en este juego tenemos algunas reflexiones. Te cuento del camino lo que vi. Para quienes son profesores, quiero que sepan que la palabra pedagogía viene de caminar con un niño de la mano. Así que esta canción que cuenta cómo uno va de la mano con su niño y le va enseñando las cosas del mundo es muy importante. Pero también cuando jugamos, ¿qué pasa cuando jugamos? ¿Cómo era la fuente de Hilda y cómo era la fuente de Vanessa? ¿Eran idénticas? Quisiera saber. A ver, alguien que me diga si les pareció que todas las fuentes eran igualitas, o los taxis, o los semáforos. Bueno, yo no logré ver todas las imágenes porque como estábamos compartiendo pantalla no logré ver todo, pero habían muchos que coincidían de lo que podía ver. No sé los que estaban ocultos. Los que se pudieron ver, a ver, Luisa tenía un grillo que me encantó, de verdad. Gracias, Luisa, ese grillo estuvo genial. Y Gilda, me encantó la estatua de Gilda. Estuvo muy chévere. La idea es jugar, Sí. Y que nos damos cuenta que no son iguales las representaciones, aunque nosotros consideremos que un grillo es verde, grande y hace ri, ri. De repente para otra persona el grillo es más chiquito y hace cric, cric. La idea es esa, que nos logremos involucrar en todo lo simbólico que hay alrededor de la palabra. Y el símbolo de esa diferencia es que tenemos experiencias diferentes y experiencias comunes. Lo común es lo que hace, valga la redundancia, comunidad. Lo diferente es lo que hace la individualidad. Entonces, vamos un poco a repasar en el universo de los cuentos, porque este foro se llama Cuentos sobre la Almohada. Vamos a repasar un poco la naturaleza del cuento y vamos a unirlo con la naturaleza del niño, en cuyo medio estamos nosotros los adultos. Así que este cuento, esta canción, se las dejo ahí. Es una de las maneras en que nosotros comenzamos nuestras sesiones de cuentos y talleres. Es un juego, como vieron, y es un juego que pueden hacer con los niños en casa y que les encanta. A los niños les encanta representar cosas. Hay un estadio de su desarrollo particular donde les gusta más que en otros momentos, pero los niños siempre están dispuestos a jugar, a representar cosas. Porque representar un grillo es dejar de ser uno mismo. Entonces, uno sale de uno mismo y se encuentra con el mundo. Hay muchas implicaciones en cada una de estas aparentemente pequeñas cosas que hacemos. Así que ahí les dejamos este juego para que lo jueguen con los niños y ese grupo para que lo disfruten en compañía de sus hijos, de sus nietos, de sus alumnos en casa y hagamos ejercicios a partir de eso, porque incluso se puede hacer una actividad de educación física a través de esta canción. Vamos a ver en la presentación que tengo acá, vamos a hablar primero un poco de qué es un cuento, ¿sí? O más bien, de para qué sirve un cuento. Bueno, ustedes están viendo que he puesto allí un poco los 4 reinos. Los docentes querrán a lo mejor corregirme, ¿no? Son 3, el animal, el vegetal y el mineral, pero yo coloco allí
la imaginación. ¿Por qué la imaginación? Porque la imaginación es un sentido intuitivo del ser humano que le permite aprender el mundo. Es como que primero fue la imaginación y luego vino todo lo demás, debido al proceso evolutivo que tenemos nosotros los seres humanos, a haber liberado la mano, a habernos erguido y caminado en dos piernas, a tener esta corteza prefrontal que no tiene ninguna otra especie. Es la capacidad de unir dos acciones que parecen separadas, de encontrar causas y efectos, de darnos cuenta de las consecuencias de nuestros actos y de preguntarnos ¿por qué? La curiosidad de preguntarnos de dónde vienen las cosas, expresada en esas preguntas de quién, qué, cómo y por qué. Es la curiosidad que nos da cada vez que vemos algo. Cualquier cosa que sucede, empezamos a entenderlo como a quién le pasó algo. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Es decir, la curiosidad más sencilla, esa cosa casi intuitiva desde el principio de nosotros. Y es por eso que decimos que los cuentos y la humanidad nacen prácticamente al mismo tiempo, porque cuando nace la palabra, nace estas preguntas, estas curiosidades, aún no formuladas como preguntas. Y resulta que el cuento es la mejor manera de responder estas preguntas, porque la realidad parece caótica, pero cuando intentamos explicarlo, le tenemos que dar un orden, y ese orden, esa respuesta, es la estructura subyacente a lo que nos cuentan los cuentos, en definitiva. Hay un tema allí, ¿verdad?, que se nos explica a través del cuento. El tema nos cuenta algo. Y el cuento, para poder ordenar el mundo, tiene que marcarse un poco por quien lo cuenta, por quien lo dice, por quien nos refiere ese acontecimiento aparentemente caótico. Así que los cuentos desde el principio de la humanidad están explicándonos allí de dónde venimos, un poco para dónde vamos. ¿Por qué llueve para arriba y no para abajo? ¿Por qué el tigre y la cebra usan la misma pijama? ¿Por qué el río corre hacia el mar y no hacia las montañas? ¿Por qué el relámpago? ¿Por qué la fruta? ¿Por qué me muero? ¿Por qué vivo? ¿Por qué me enamoro? ¿Por qué llegaste con eso y no con eso otro? Y así. Yo tengo unas notitas por allí, pero bueno, vamos a ver. ¿Y quiénes han contado desde siempre? Pues a ver, les pregunto a la gente que está allí, a quienes ven allí contando cosas. A ver, si me pueden responder, por favor. Si reconocen a alguien de la foto. ¿Alguien me puede decir si reconoce a alguno de los personajes que está allí? Un juglar. ¿Ninguno? ¿En serio? Un juglar. Carolina. Un juglar. El juglar. No te escucho, Leoli. Carolina dice juglar. Narradores. Un juglar y narradores. Tenemos ¿alguien un más? problemita técnico. Mientras vemos qué pasa con Leoli, ¿alguien más puede responder sobre a quienes ven allí contando cosas? Ajá. Juglares. Cuentacuentos. Al chamán. Al chamán. ¿Me Tampoco escuchan? conocen. Ah, por allí se oye lejos. Como que no están escuchando. ¿No? No ¿Me están escuchan? escuchando. Creo que Luisa, ¿tú me escuchas? Sí, Te Leoli, yo escucho escucho perfecto, a oye, Luisa perfecto. y te escucho a ti. Ok. yo creo que son ellos los que no nos Leoli escuchan. también se escucha perfecto. Gracias por confirmar, Valia y Eso, Luisa. exacto, el caimán de Sanare, muy bien. Excelente, sí, ese es el caimán de Sanare, uno de los grandes representantes de la tradición oral en Venezuela. Eso, muy bien, muy bien. Acá. Son cuenteros, narradores, juglares. Ajá. Muy bien, chévere. Ajá. Bueno, esos son unos de los tantos
cantantes que cuentan historias, por lo menos profesionalmente, desde el pasado hasta el presente. A ver. Ajá. El cuento tiene esta Fabiana, estructura, ¿están escuchando? además, tan memorable, que responde a esas preguntas que son fundamentales. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Así que, por eso es que el cuento siempre ha estado allí, pero primero quizás fue religión, luego mito, luego leyenda, luego se convirtió en literatura, ¿verdad? En literatura, en un ejercicio recreativo incluso, un divertimento. Y el cuento está en todas nuestras estructuras, la curiosidad por saber, en todas nuestras actividades, la curiosidad por saber quién está en las anécdotas, en los chismes. Así que el cuento inunda nuestra realidad. Pero, bien, si el cuento inunda nuestra realidad, pues, ¿qué hace que sea tan importante si es algo tan cotidiano? Pues precisamente eso, porque al convertirse en literatura y en palabra impresa, también ha, digámoslo así, despertado muchos dispositivos que le permiten a nuestra cultura avanzar, ¿no? Allí están en tantos libros, no solo de ficción, pues está mucha información, somos una cultura letrada y queremos que nuestros niños accedan de manera frecuente y definitiva a la lectura. Por eso hacemos promoción de lectura. Entonces, como hacemos promoción de lectura, queremos que los niños lleguen a los libros y permanezcan en ellos durante bastante tiempo. He ahí el tema real y concreto de nuestro taller. El tema de nuestro taller es contar cuentos para que los niños se acerquen luego a los libros y permanezcan frecuentándolos toda la vida, con todos los beneficios que nosotros les atribuimos a la lectura y a la escucha de cuentos. Entre esos beneficios vamos a ver algunas cosas que tengo aquí en la presentación, por favor. Eso. Allí dice un montón de cosas que puedo hacer con un cuento, además, porque muchas veces nos detenemos solo en el tema de que es promoción de lectura, pero resulta que la promoción de lectura no es una materia académica más, no es una actividad meramente intelectual que se hace como por fuera del cuerpo y que en algún momento conducirá al niño a ser un lector y que si es buen lector le pondremos buenas notas. No se trata de eso. Se trata de darnos cuenta que así como el cuento está desde el principio de la humanidad con nosotros, explicándonos cosas, también nos explica cosas mediante la palabra y la palabra está adherida a nuestro cuerpo. La palabra para nosotros es un cuerpo. El cuerpo que se cuenta, el cuerpo que se hace en la vida, tiene la posibilidad de apalabrarse. Y al apalabrarse, por supuesto, nutre de emociones el intercambio que tenemos con los demás seres. Así que la palabra y el cuento están allí es para unirnos a los demás. Así que yo puse allí, pueden leer una pequeña lista de cosas que podemos hacer con los cuentos. Por ejemplo, con un cuento yo puedo decir lo que pienso. Con un cuento yo podría mantener un patrimonio cultural, local, incluso familiar. Contar las historias de la abuela, del tatarabuelo, mantienen ese patrimonio. Ver, por ejemplo, también puedo, con un cuento, ver una imagen en mi cabeza y comunicarla, ¿sí? Hay momentos en los que nosotros no sabemos cómo decir algo. Si lo imaginamos, lo decimos. A ver, ¿qué más? Introducir la creatividad, fantasía en la vida cotidiana. También podemos proveer elementos continentes muy grandes para la emotividad de los niños. También podemos mirar a los ojos a los niños, dar tiempo de calidad desconectados. Y en estos momentos en los que el medio de comunicación con el exterior son las pantallas, es importante recobrar esos momentos íntimos que nos puede dar el cuento. El cuento nos puede dar momentos emotivos
con los niños. Bien, hay otra laminita de para qué nos sirve un cuento, ¿no? Disfrutar de la lentitud de las cosas artísticas. Señoras y señores, un atardecer, el nacimiento de una flor, cómo crece un gato, son cosas que se viven día a día en la cotidianidad. Y esas cosas también se aprenden a contemplar en las historias. Ganar y dar confianza a los niños, porque hay un adulto que te mira a los ojos, que está contigo, que se acerca. Enriquecer el contenido psíquico del niño, porque a las grandes preguntas de la infancia no hay unas primeras respuestas inmediatas, sino que se viven en esos primeros cuentos. Así que hay un montón de cosas que hacen los cuentos por las personas, pero básicamente las reúnen, las juntan, hacen que compartamos un patrimonio cultural que es el de la humanidad y que pasa por un cuerpo. Pero nosotros generalmente decimos, bueno, entonces es la literatura el asunto. Vamos a ver lo que es la literatura infantil brevemente. La literatura infantil, como se lee allí, integra todas las manifestaciones que tienen como base la palabra como finalidad artística o lúdica que interesan al niño. O sea, ante todo, es un ejercicio de la creatividad y es un ejercicio de empatía con el niño, con sus intereses, con las edades en que se va desarrollando, tienen cada una como una característica. La literatura infantil es un acto de comunicación de carácter estético entre un receptor niño y un emisor adulto que tiene como objetivo la sensibilización del primero y como medio la capacidad creadora y lúdica del lenguaje. Es decir, que tenemos que saber usar el lenguaje para comunicar estas cosas. Sin embargo, desde un principio, el hecho de ser usuarios de la palabra ya nos convierte en seres solventes en el lenguaje, así que no se inquieten. La literatura infantil no es una pastilla pedagógica envuelta en papel de letras, sino literatura, es decir, mundo transformado en lenguaje. Y esto creo que es muy importante, porque muchas veces creemos, y se lo digo con todo respeto a los pedagogos, que un cuento es una lección disfrazada. Y resulta que, pues, igual que cuando uno ve una buena película o una mala película, a veces le crees a los actores y a veces no. Y un cuento mal contado, por dar una lección, es un cuento que se olvida. Porque si volvemos a las preguntas básicas que respondían los cuentos, por eso todo lo que somos como humanidad empezó como cuento, como explicación imaginada de las cosas, si yo no me lo creo, simplemente lo olvido. El cuento, sobre todo, es memoria. Memoria no porque cuenta cosas viejas, sino memoria porque tiene una forma de decirse que es memorable, que no se olvida. Es una técnica que hasta hoy en día se usa para campañas políticas y todo aquello. Entonces, ante estas definiciones de la literatura juvenil e infantil, pues nos quedamos, uy, ¡qué gran tarea para los niños! Pero les voy a decir algo. Resulta que todo esto empieza en la vida cotidiana. Vamos a ver un video sobre eso, por favor. Todo el mundo va, todo el mundo va, todo el mundo va, todo el mundo va. El vaquero va el primero. El vaquero va el primero. El papá va detrás. El papá va detrás. La princesa se interesa, sale del castillo y también va. El indio gran pluma corre con premura. El indio gran pluma corre con premura. Y la bruja le embruja y montada en su escoba vuela hacia allá. Y la bruja le embruja y montada en su escoba vuela hacia allá. Y las mamás sin demora también van. Y las mamás sin demora también van. Y el príncipe elegante se baja de su trono y también va. Y el príncipe elegante se baja de su trono y también va.
y todos van. Todos van. Desde el último al primero, todos van. Pero un momento. Un momento. Ya han llegado. El vaquero va el papá va detrás, la princesa, el indio, la bruja y la mamá. Aquí están. Y el príncipe es el último en llegar y en preguntar. Por favor, ¿quién es el último? ¿Para qué? ¿Lo ves, Raúl? Todo el mundo va. Pues si todo el mundo va, yo también. Todos van. Todos van. Desde el último al primero, todos van. ¿Y tú? ¿Vas? Como vemos, la vida cotidiana y los cuentos son prácticamente la misma cosa. Pero bueno, si nos ponemos estrictos podríamos decir, no, pero es que eso no es un cuento, es una canción. Pero digamos que empezamos de nuevo. Empecemos de nuevo. Los cuentos explican de dónde venimos, a dónde vamos, responden a muchas de las preguntas de la cultura y de la humanidad, y hay mitos en el origen de todas las culturas, de todas las patrias, de todos los continentes, de todas las razas, sí. Pero esta cultura se va cimentando poco a poco en una relación con el recién nacido desde el momento en que nace, una relación expresada, primero que nada, en un concepto de leer, que para entenderla empecemos por un concepto de leer ampliado. Leer, la palabra leer, tiene que ver con un verbo agrícola. Legere es recoger lo que se siembra, una cosecha. Así que lo que vamos aprendiendo nos hace más sabios, porque lo cosechamos. Nos hace más sabios porque sabio viene de sapere, del sabor, del saber. La sabiduría es probar las cosas. Así que un niño recién nacido que empieza a mamar del pezón de su madre y siente a su mamá que lo toca y lo acaricia, está leyendo en un sentido amplio esto que es el mundo, esto que es el mundo que se le está presentando. Y más aún, desde la perspectiva que nosotros vamos a manejar durante el foro, que es una perspectiva cercana a la psicomotricidad, tendremos que entender que el niño, cuando recibe los alimentos en un estado de alegría, de confort, de amor, a partir de allí extiende todos los conceptos a todas las actividades digamos, de su cotidianidad. Esto es un poco técnico, lo voy a decir brevemente, lo hablaba Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, el primero que se preocupó en hablar, digamos, de que la conciencia era una cosa mucho más compleja de lo que parecía. Y habla de una cosa que son los fantasmas. ¿Qué son los fantasmas? Estas emociones y sensaciones primordiales las tenemos y nos siguen durante toda la vida, transformándose en cada etapa de la vida. Entonces, la primera preocupación del niño es no morir de hambre y ser alimentado. Esto le habla al niño de una sensación de seguridad y de no soledad. Y el niño cuando come y cuando evacúa es una relación con el tomar del mundo y con devolver al mundo que luego nos atraviesa en cada momento del desarrollo. Y que tiene que ver con tomar del mundo lo que el mundo ofrece en un estado, digamos, de bienestar y con poder insertarse en el mundo. Así que este primer momento de amamantamiento, este momento afectivo lleno de amor, preparado por toda la cultura para recibir al nuevo niño, se va a extender a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de herramientas como la lectura y la escritura, para que vean. ¿Por qué? Porque el niño está recibiendo en un estado de afecto. Así que en la primera lectura del mundo es: el mundo me recibe con cariño. Estoy en este mundo bien recibido. Y eso
eso afecta todo el desarrollo del niño. Así que cuando una mamá canta nanas, cuando una mamá hace arrullos, cuando una mamá amaca al niño, es un primer paso en la promoción de lectura, aunque ustedes digan, oh, pero eso está muy lejos atrás y no se ve por ningún lado a los autores, a todo esto. También es una invitación este momento para retomar las lecturas. ¿Por qué? Porque los padres a veces hemos abandonado el leer en nombre de alguna frustración escolar, del trabajo, pero cuando nace un niño se nos llama como especie a acunarlo. No lo podemos evitar. Somos padres y al ser padres sencillamente sentimos amor por nuestros hijos, les decimos cosas, los miramos a los ojos y prendemos nuevamente la llama del acunar e invocamos toda esa tradición de recepción para los niños. Arrullos, canciones, masajitos, esos masajes donde, por ejemplo, masajeando los piecitos del nené. Cuando es pequeñito vamos disolviendo esa capita de grasa que tiene la planta de los pies y que luego le va a permitir apoyarse y caminar verticalmente con mayor soltura y comodidad. Así que ahí es donde vuelve a entrar eso que hablábamos de la literatura. Vamos a buscar, por ejemplo, materiales, como por ejemplo, ¿cuáles? Vamos a ver una siguiente lámina de la presentación de PowerPoint. En esta lámina vamos a ver que las primeras lecturas, en un sentido amplio, son esos arrullos, esos ritmos, que tienen que ver con el estadio en que se encuentra el niño. El primer estadio obviamente es el de neonato, porque es un recién nacido. Ajá. Vamos a pasarlo de los géneros. Ajá. Ajá. Ahí tenemos un poco los desarrollos de los nenes, ¿no? Entonces, pues en ese periodo de primera infancia, pues tenemos un estadio que es el de los neonatos, hasta más o menos los 3 meses. Luego lo llamaríamos lactante menor, de los 6 meses como hasta los 8 por allí. Lactante mayor, caminante menor, caminante mayor y luego agricultores, que es un término que se usa en psicomotricidad porque como hemos hablado de que la lectura es recoger, pues, y la cultura es cultivar y el saber es probar, pues estos niños son como agricultores que cuando llegan a esa edad de caminar sobre los 2 años, 3 años, están recogiendo todo lo que encuentran. Entonces, la primerísima promoción de lectura son los besos, los arrullos, las canciones, los sonidos. Y después vendrían estos libros para chupar, libros para morder, y todo con relación a su periodo evolutivo que tengan en ese determinado momento. Afortunadamente, ahí ya el mundo de las editoriales se ha dado cuenta que todo este espacio, más allá de lo económico, es realmente un espacio de lo humano. Y pues hay libros con todas las canciones que nosotros conocemos. Por ejemplo, Arroz con leche. Bueno, antes del arroz con leche, los pollitos dicen, que no sé si la recuerdan. Vamos, por favor, canten allí para ustedes mismos los pollitos un momento. ¿Cómo dicen los pollitos? Que se mueve la boca. Que se mueva. De hecho, yo les voy a poner la música, un momento. Enciendan sus micrófonos. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Me encanta. Y se lee. Esa es la actitud, querida. Así es. Ahí voy. Ustedes cantan y yo les pongo la música a los pollos. Tienen las orejitas secas. Mientras no se coman los pollos, no hay problema. Vamos. 1, 2. 1, 2, 3.
Los pollos dicen Cuando tiene hambre, cuando tiene frío. Ven, Diego, acompáñame. Aquí. Cantar los pollitos. ¿Cómo son los pollitos? Inglés de vampiro. ¿Allá? Bueno, ya pues. Gracias. Gracias. Uno no puede ver público porque se emociona, pues. Pues bien, mis queridas y queridos que están allí, pues, ¿de qué hablan los pollitos? De la protección, ¿verdad? De la protección. Así como, por ejemplo, esta verde que habla. Se llama arroz con leche. Con leche me quiero casar, con una vida buena, tropical. Deja conocer que se va a abordar y seguía otra estrofa. 1, 2, 3. Contigo, contigo mi vida me casaré yo. Contigo mi vida me casaré yo. yo. Cásate conmigo que yo te daré zapatos y medias color de café. Y si se dan cuenta en esa canción, lo que hay es un gran mensaje machista. Si no lava, si no cose, si no friega, o sea, si no es Dora, no se casa con ella. La lavadora, la planchadora, la compradora, la barredora, y esas son las canciones y los juegos. Así que, básicamente estamos hablando de que todos estos juegos van constituyendo una personalidad. Y estos juegos, en la medida que van evolucionando, se van acercando a lo que podríamos llamar propiamente la lectura. Es decir, que los niños lo que necesitan es... dependen de estos espacios afectivos para acercarse a la lectura. Por eso sería ideal crear para ellos en casa o en el colegio pequeños nidos. En esos nidos que tengan cajas, que tengan libros, que puedan chupar, que puedan morder, en esos espacios, ahí poner poncheritas, poner cajitas, porque el niño en la medida en que va creciendo va ejecutando sus propios relatos que representan sus estadios evolutivos. Vaciar y llenar, cuando empiezan a darse cuenta que hay cosas dentro y cosas fuera, que en principio son pues los mismos fluidos, ¿no? que entran y salen de él. Pero esto ya lo hemos hablado como por el asunto freudiano de los fantasmas, pues se actualiza en la vida posterior. Estas acciones son acciones que refrendan el estadio en que están y que les permiten resolver las preguntas que tienen sobre el mundo y que deberían ir acompañadas constantemente, pues, por estas palabras. Por ejemplo, en la vida cotidiana, si nosotros realizamos las actividades cotidianas y las acompañamos del lenguaje e incluimos a los niños en ese lenguaje cotidiano, jugando a tender la cama, jugando a acomodar las almohadas, jugando con las cosas, pues vamos a construir un universo lingüístico mucho más afectivo, porque estamos hablando aquí todo el tiempo del amor, del afecto, y cómo ese amor y afecto transformado en palabras le permite al niño elaborar su propio cuerpo y convertir dentro de su cuerpo la palabra en vida. Por eso todos los juegos y todas las actividades que realizamos con ellos son vividas profundamente con el niño que se conecta con el lenguaje. Y el lenguaje, que es una actitud natural, empieza por ser un balbuceo para llamar la atención de los que están a su alrededor, una sonrisa, que es el primer acto social donde ya
yo reacciono frente a los otros, salgo de mí, voy al exterior, un balbuceo, como dijimos, y luego empiezan las pequeñas palabras, y luego pone nombre a las cosas, y luego va usando poco a poco y cada vez más el lenguaje, incluso como un doble de sí mismo. El niño habla y dice lo que va haciendo en determinado momento. Él juega y esos juegos incluso empiezan a tener una estructura que se repite. Empieza una acción, se interrumpe, echa para atrás, vuelve a emprenderla hasta que finalmente la termina. Esto es del ámbito de la vida vivida, el espacio de su cuerpo en relación al mundo de los adultos, quienes deben incluirle. Por eso este taller se llama Cuentos sobre la almohada, porque lo que buscamos es que los padres comprendan que el lenguaje surge en la más profunda intimidad y construye un afecto corporal que permite a los niños ir con seguridad al mundo y que en esa seguridad frente al mundo está el lenguaje y en ese universo del lenguaje está la palabra escrita, la palabra impresa y los futuros lectores. Lectores capaces de emocionarse, lectores sensitivos, lectores que entiendan que la palabra es un vehículo social y obtener todos esos beneficios de la palabra impresa. Pero todo eso empieza en el amor, en el amor. Después ya veremos, y en las sucesivas fechas en el WhatsApp yo les voy a colocar esta misma presentación ordenadita y les voy a presentar un poco las necesidades de cada edad y los libros que cada niño puede tener en cada edad. Pero dediquemos este último ratito a hablar de entonces y cómo le cuento yo cuentos al niño, cómo le cuento cuentos yo, cómo le leo yo, que vamos a tratarlo también en el chat. Y la fórmula, pues no hay una fórmula magistral, pero todos estamos capacitados para ello. Para decirles la fórmula, primero hay que pasar por distinguir dos cosas, ¿no? Una cosa es contar cuentos y otra cosa es leer en voz alta. Están íntimamente ligados, sí señor. Están íntimamente ligados, pero son distintos. La lectura es un proceso de intimidad, aunque se realice entre dos o más de dos. Y el contar cuentos es un divertimento hacia afuera. Contar cuentos es una acción de las emociones. Leer cuentos junto a tu niño es una actividad de la reflexión. Al contar cuentos, yo puedo ir y venir por algunas estructuras que me permiten entrar y salir. Por eso es que Cenicienta perdura, Blancanieves perdura, porque hay una estructura básica y hay muchos espacios en blanco que puedo llenar de diferente manera según mi capacidad interpretativa como persona que cuenta cuentos. Pero cuando yo voy a leer, hay muchas cosas que no me puedo saltar, porque hay detrás la personalidad de un autor. Ah, pero hay algo que debo aclararles. También se pueden adaptar los libros para ser contados. Eso tiene una técnica que no nos alcanza en esta charla para explicar, pero que más adelante podemos ver y dejar esbozados en estos 5 días. Porque debo dejarles claros, en 5 días nadie se convierte en un narrador oral profesional, pero podemos entender cómo funciona en la intimidad de nuestra casa el juego, porque es un juego con las palabras, el contar cuentos. Entonces, cuando tenemos un libro que tiene imágenes, pasa además otra cosa. Las imágenes construyen un lector del futuro, así como contar cuentos trabaja las emociones en identidad con la palabra y nos reúnen, así como cuando yo leo junto a mi niño, trabajo la reflexión. Cuando hay unas imágenes en un texto, es como si esas imágenes completaran lo que las palabras del texto no terminan de decir, y así el niño va aprendiendo cómo es el proceso de inferencia. Así que allí tenemos otra gran importancia de por qué leer sobre la almohada. Sí.
Sí, finalmente pudimos compartir una de las imágenes, qué pena, pero ahí vamos. Igual tenemos 5 días para aclarar estos conceptos con mayor profundidad y belleza. Y entonces, tenemos que hacer esa distinción, ¿no? Los cuentos tienen una manera cuando se narran, otra cuando se leen, y hay que tener en cuenta qué cuentos se están usando, porque si tiene estas imágenes, pues podemos leer las imágenes. Este proceso termina siendo en el cual el niño por imitación va descubriendo las entonaciones de las palabras, la forma visual que tiene una palabra, y así terminan aprendiendo a leer. Es increíble, pero a mí me pasó, yo tengo una nieta, yo fui abuelastro, y nosotros leíamos, yo le inventaba cuentos cada noche, y una de las noches me dijo, ese no, este. Y yo, ¿cuál? Este donde hay un perro, una patineta y una bicicleta. Yo no tenía cuento con un perro, patineta y bicicleta y lo inventé sobre una estructura y, funcionó, le gustó, que es lo más lindo, esa intimidad. Y así sucesivamente hasta que se me fue acabando el repertorio y empecé a leerle libros. Le gustaba mucho El ogro de Esmeralda, que es un libro hasta complicado porque tiene que ver con el miedo a ser devorado, porque en ese cuento hay un ogro que devora niños. Y ella veía cómo yo leía y a la vez iba yendo a la escuela. Y en la escuela le enseñaban algunas palabras, pero resulta que ella quería leer era el libro que estábamos leyendo. Y poco a poco iba palabra a palabra. Al principio me decía que le leyera todo menos 2 palabras. Después todo menos un párrafo. Después empezó a leer ella sola. Y yo estaba muy preocupado porque a pesar de que ella podía leer, no terminaba de escribir. Le pregunté a una gran profesora qué hacía y ella me dijo, no te preocupes, ella va a escribir cuando lo necesite. Resulta que terminó por leer un día el libro completo y fue una gran fiesta. Y al día siguiente llegó con un papelito escrito. Y yo decía, pero ¿cómo pudiste aprender a escribir de un día para otro? Me dijo, no, la profe me había enseñado, pero yo no sabía cómo escribir una canción. Y quería aprenderme esta canción, una canción que ella veía en las orquestas a donde iba. Y resulta que decidió finalmente escribir cuando lo necesitó, cuando necesitó escribir la memoria de una canción que sí se quería aprender. Entonces el proceso fue absolutamente afectivo, al ritmo de la nena y natural. Y fue maravilloso. Es una de las mejores experiencias de mi vida. Entonces el ogro de Esmeralda tenía estas imágenes, estas cosas, y ella vio todo el proceso. Fue maravilloso. Entonces, ¿cómo hacemos para contar? En estos últimos 20 minutos vamos a ver algunas pequeñas reglas, ya que vimos por qué el cuento, para qué sirve el cuento, la importancia del cuento, ¿verdad? Y cómo funciona un poco el proceso del cuento en la vida afectiva de los niños. Vamos a ver en 20 minutos una manera express de aprender con H un cuento para podernos narrar. Bueno, yo tengo mis notas y por supuesto, lo primerísimo, primero es leer el cuento. Para leer o para narrar de viva voz, lo primero que les voy a sugerir es no se pongan de primera mano a decir el cuento y ya. ¿Por qué? Porque se pueden meter en algunos rollos, qué sé yo. Una vez le pasó a una profe que llegó al salón y quiso leer, ella era una profe que estaba suplente, y quiso leer un libro que estaba en la biblioteca para mantener a los niños, entre comillas, entretenidos, y sacó un libro donde había un perrito que se moría. Y la profe consideró que la muerte del perrito era un tema muy complicado y no lo obvió. Sin embargo, los niños lo habían visto en las páginas del libro. Y la profe sudando frío, disimulando en una situación incomodísima, y de repente los niños le dicen, naguará, profe, pero si ese perro se murió hace 7 páginas. Entonces, lo primero es, leamos el cuento, ¿sí? Lo primerísimo es, si quieren contar algo algún día, que los escoja él, que sea algo que necesiten contar. Pero como estamos hablando de la intimidad del hogar, de antes de dormir, por ejemplo, pues que el niño escoja, pero cuando él escoja de día, de noche, ya hemos preparado el cuento. Es decir, saber de qué trata el cuento. Esa es una posibilidad, de
De repente el niño tiene la necesidad de aprender de un libro o algo y quiere escucharlo. Dar la posibilidad de que en el transcurso del día él diga, mira, quiero leer este libro, y nosotros responsablemente como adultos lo que hacemos es buscarlo, leerlo antes de contarlo. Entonces, léelo una y otra vez. ¿Pero para qué? No para memorizarlo, para comprenderlo. Y un consejo fundamental es, ubica por qué te interesa. Ubica por qué te interesa ese cuento. Le interesa al niño, pero ¿por qué te interesa a ti? Ah, porque quiero contárselo a mi pequeño. Bien. Pero ubica cuál es el interés del cuento. Allí podemos tener el tono del cuento. Puede ser que sea un cuento humorístico. Puede que sea un cuento un poco trágico. Puede que sea un cuento misterioso. Lo primero, ubiquemos el tono del cuento. Léelo una y otra vez y ubica el tono del cuento. Ese es como el primer consejo, ubicar el tono del cuento, saber si es de humor, si hay poesía, cuál es su tema. Después, esto hará más fácil narrar porque lo comprendes. Después vamos a hacer otro ejercicio. Después de que tengas el tono, fíjate en el clímax del cuento. El clímax, ese momento culminante en que una misión se cumple o no se cumple. Ese momento culminante en que la gran pregunta que haya surgido al principio del cuento se resuelve. ¿Habrá llegado a cumplir su misión? Sí, pero pasó esto. No. ¿Y qué pasó esto otro? Ubica el clímax. Y al ubicar el clímax y el tono, vas a poder tener una idea de qué va el cuento que quieres contar para tu nene, ¿verdad? Comprendes el cuento y sabes qué estás contando, porque al fin y al cabo lo que hacemos es interpretar siempre, siempre interpretar, como un violinista frente a una partitura. Solo que los cuentos orales son más libres y los cuentos leídos son más estrictos. En el cuento oral, lo más importante es la personalidad tuya de narrador. En el cuento leído, lo más importante es el mensaje del autor. Y los cuentos ilustrados es como una cosa que se juega entre el niño y tú. Es un juego. Por supuesto, en cualquier forma de contar hay espacios en blanco y contar para niños implica responder preguntas. Porque así como nosotros leemos a un autor adulto que nos obliga a pensar y a completar la lectura, así un niño puede hacerse una pregunta. Y contar para niños es siempre saber que es un diálogo donde se responden preguntas. De un modo imaginativo, de un modo informativo. Te cuento del camino lo que vi. Entonces, si sabes dónde está el clímax y sabes dónde está el tono, el tercer paso es saber dónde están las bisagras del cuento. ¿Qué son las bisagras? Las bisagras son esos giros, esos movimientos que dan interés al cuento. Es decir, no hay ningún cuento donde algo no pase. Si no pasa nada, no es un cuento. Si algo pasa, eso pasa en pequeños capítulos, en pequeños fragmentos. Y la unión entre uno y otro son sus bisagras. Si logras recordar las bisagras, el tono y el clímax, y de qué trata el cuento, ese cuento será tuyo para siempre. Y podrás contarlo de muchas maneras diferentes. Claro, esto requiere práctica. Esto que te he dicho es un ejercicio. Abuelita, profesor, mamá, papá, tío, todos en la escuela tienen que saber que si quieren contar un cuento, tienen que tomarlo y dedicarle tiempo a entender el cuento, a hacerse preguntas, a saber el tono, a ubicar el clímax, a conocer las bisagras y hacerse un universo en torno a él para poder responder preguntas. Es un tiempo que no se pierde. Es el tiempo mejor invertido para a la hora de la noche, en 7 minutos o más o un poquito menos, a la hora en que se busca tender los puentes entre la almohada y el sueño, entre la vigilia y el sueño,
en ese momento de intimidad, que puede ser en la tarde o en algún otro momento. Allí, esos 7 minutos, 10 minutos, pueden ser una de las experiencias más enternecedoras, íntimas y profundas del mundo, porque un niño sabrá que un adulto es capaz de detener el mundo para dedicarle no unas palabras, sino un mundo, para abrir delante de él una ventana para que ese niño, en el lugar donde esté, rodeado de sus seres queridos, un sofá, un perro, un televisor, un jarrón azul, de repente se dé cuenta que puede estar delante de él una noche estrellada, un océano infinito, una escalera al cielo, o lo que ustedes encuentren más oportuno para ese momento. Es el mejor tiempo invertido del planeta. Si todo esto se hace constantemente en una atmósfera de amor, de afecto y de importancia de detener el mundo y todo lo demás que se detenga, va a ser una gran ganancia para los niños, porque van a ser niños que poco a poco van a construir su acceso a la palabra ya no solo dicha, van a creer en la palabra, sino que van a poder comunicarse con sus emociones, porque van a poder comunicar sus emociones, y poco a poco se van a acercar al libro, a la literatura, que es tan importante, y van a poder cada vez manejar soportes y estructuras literarias más complejas, porque aprender a leer no se aprende a leer en la primera infancia y ya, es un proceso que toma hasta la adolescencia, pasando por lecturas cada vez más complejas. Entonces, para terminar, quisiera decirles que sí, que por favor apuesten por esto. Estos 4 días que vamos a estar en el chat, ¿en qué horario, Fanfarri? Ahorita regresamos. Lo vamos a colgar allí. Vamos a estar respondiendo preguntas. Yo voy a colgar una información, unos apuntes que tienen que ver con lo que hemos hablado hoy, y luego se abre la posibilidad del chat para que todo el mundo haga preguntas, y vamos a ir respondiendo en un periodo de aproximadamente 2 horas que esté abierto el chat hasta el siguiente día, y puede que les ponga algún pequeño ejercicio. Recuerden, nanas, retahílas, adivinanzas, chistes, trabalenguas, juegos de palabras, pequeños cuentos, todo eso es el gran repertorio. Y en el mundo editorial, afortunadamente hoy en día, hay acceso a numerosos títulos que abordan todo este espacio. Yo voy a poner algunas recomendaciones. Bueno, fíjense, antes de que regresen, podríamos quizás ver qué les ha parecido en la parte teórica de lo que él ha comentado, y a lo mejor podemos ir haciendo unas preguntas aquí en el chat para que lo tengamos preparado y ellos lo puedan resolver, a ver si nos van aclarando. ¿Qué les parece hasta ahora las funciones, por ejemplo, del cuento, que yo le he comentado, que muchas veces ya lo sabemos, pues, pero no lo hacemos tan conscientes, en el sentido de que siempre el cuento trata de explicarnos algo. ¿Qué otro, hasta ahora, qué mensaje o qué les ha quedado a ustedes como algo relevante? Los escucho, vamos a esperar a ver. ¿Quién más? A ver, Diego, abre tu micrófono. Hola, mire, más que la información de los últimos 20 minutos ha sido muy productiva, yo tengo una duda, cuando pasas de migrar de esta lectura divertida, llena de imaginación, que obviamente los más pequeños disfrutan, ¿cómo migras de esa lectura a la lectura un poco más académica y que no exista el rechazo? O sea, que realmente el tema de la lectura no se convierta en un inconveniente o algo que no quieren hacer porque no tenga diversión, entre comillas. Ok, vamos a ir quizás anotando eso para que vayan respondiéndolo poco a poco. Miren, aquí yo estaba consultándole al público
¿qué inquietud tenían con respecto a la información que hasta ahora nos han facilitado ustedes? Y la persona que está conectada con el nombre de Diego, que no es Diego, que podría hacer la pregunta ahorita. Diego, bueno, Diego. Sí, soy su mamá. Como, Hola. Es que estoy en su cuenta, bueno, decidí quedarme en ella. Mi pregunta va por lo siguiente. Específicamente con mi hijo me pasa que cuando la lectura es entretenida, hay toda una historia, la imaginación, digamos, cuando el cuento lo ve como algo divertido, pues obviamente hay un mayor interés. Sin embargo, estoy preguntando un poco, cuando estás migrando de la lectura divertida, la lectura que va obligatoria, a la obligatoria, bien sea académica o, bueno, tienes que leer las instrucciones de tu tarea y punto. O sea, ¿cómo haces para que no haya ese rechazo y, por consiguiente, un tema de inseguridad también, ¿no? Lo primero que deberíamos decir por la experiencia de la educación virtual y otra vez pidiéndole ante todo a los pedagogos profesionales que sean tolerantes, es que ha sido una situación bastante difícil para los niños. Los niños se han encontrado en una etapa de, más allá digamos, de tu casa y tu persona, mamá de Diego, me refiero a una generalidad, ¿no? Se han sumergido en una especie de burbuja tecnológica muy solitaria, donde ellos desde muy pequeños están como un trabajador de teletrabajo, muchas horas al día, sentados en la computadora, más allá de las horas que generalmente y crecientemente dedican al entretenimiento en dispositivos electrónicos. Entonces, ha sido una situación donde el niño se ve como obligado a pasar de un soporte de lectura a otro sin transiciones. Sí, los niños son nativos tecnológicos y tienen muchas facilidades para manejar las tecnologías. Sin embargo, se nos ha olvidado que las instrucciones, por ejemplo, para acceder a un procedimiento o las instrucciones incluso que hay en un paquete de gelatina, son también no sé cómo llamarlo, como un género, como un formato. Son un formato. Entonces, también hay que aprender a leer instrucciones. El asunto sería entrenar esas instrucciones con textos instructivos, pero lúdicos. Por ejemplo, Irene Vasco tiene un libro que creo que se llama Magia Potagia, y en él se le enseña a los niños a hacer recetas a través de hechizos. Entonces dice algo así como... deja que yo me ría, ahora agrega un poco de leche fría, ¿no? Y pum, el niño pone la leche y así hace unas galletitas, pero en compañía de papá y mamá. Entonces mi recomendación es que si bien es cierto que se relaja leyendo, entre sus lecturas cotidianas, recreativas, introducir algún texto que contenga formatos tipo manual. Ahorita en mi mente no tengo exactamente un libro de manual, pero en internet puedes buscar a Irene Vasco y puede que en PDF se encuentren algunos de sus textos. De tal manera que poco a poco y con tu acompañamiento, la lectura de instrucciones se convierte en algo un poco más accesible, porque recordemos que los niños acceden a los dispositivos tecnológicos y los usan por práctica, empírica. El que diseñó el dispositivo tecnológico es un ingeniero inteligentísimo que hizo la cosa de tal manera que hasta un niño la puede usar. No es tanto que el niño sea superdotado por ser de esta época, sino que el diseño de la interfaz es adecuado para aprenderlo jugando, moviendo de un lado para otro. Y ahora le estamos pidiendo al niño que lea instrucciones. Entonces, se nos ha olvidado entrenar al niño en los textos de instrucciones. Y deberíamos construir eso. Otra manera de hacerlo es escribir juntos instrucciones mágicas como receta para sacarse un moco.
y juegan a hacerla en rima y cosas así. Y poco a poco él va desarrollando una destreza para leer en diferentes soportes. El texto instructivo es un formato. Claro, yo me imagino Gracias. que ella también le preocupa el sentido de que muchas veces estamos acostumbrados a facilitarle a los niños la lectura recreativa de los cuentos, fábulas, y eso de por sí, por la temática, nos llama la atención. Entonces, ¿cómo hacer ese puente a textos que pueden ser más duros en el sentido de que no son tan lúdicos o no son tan creativos a nivel gráfico, a nivel del mismo texto, ¿no? Pero yo me permito agregar algo, querida Leoli. Yo agregaría que el proceso natural de lectura recreativa no separa los textos de entretenimiento de los textos funcionales. Así es que se llama un manual, es un texto funcional. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú lees más literatura recreativa y hay autores más intrépidos, vamos encontrando la habilidad de leer textos, ya se me olvidó la palabra funcionales. Es decir, el texto recreativo nos prepara para la lectura de un texto funcional. Pero como tú bien dices, hay que ir incrementando progresivamente el nivel de dificultad de la lectura, aun cuando sea recreativa. Tenemos que buscar entre la mejor literatura, ciertamente, y a la vez acompañar la vida cotidiana de palabras, porque si, por ejemplo, una mamá toma las instrucciones para hacer la arepa y lee, lo cual nadie hace porque todo el mundo sabe hacer arepas, pero nadie... En Venezuela. En Venezuela, es cierto. Saber la receta de la arepa y leer las instrucciones que hay detrás del paquete y juega a leer con su niño las instrucciones de hacer la gelatina y juega a leer con su niño las instrucciones para preparar el cereal que generalmente vienen, está entrenando un texto funcional. Entonces, siempre las destrezas lectoras nos solicitan un intermediario, un mediador, que convierta en lúdico. Ojo, lúdico no quiere decir poco serio. Lúdico quiere decir un ejercicio que es bastante esforzado de imaginación para convertir una cosa que parece simple en una cosa que es muchas cosas. Por eso los adultos también tenemos que leer, porque estamos criando, ¿saben lo que estamos haciendo, papás, mamás, docentes? Poesía, y de la más alta, porque estamos haciendo una escultura que es una persona. Mira, está bien, aquí tenemos... Perdón, Naoli. Termina, Fanfariel, después te hago otra pregunta que está en el chat. Ok, no, justamente, estaba leyendo el chat y lo que acaba de decir Fabián responde un poco lo que dice Nailet, ¿no? Que pregunta que cómo hacer para que los niños quieran leer. Principalmente que el adulto que está al lado quiera leer. Y lo valore. Si un adulto no lee, el niño no va a leer. Porque en psicología nosotros nos desenvolvemos muy bien cuando estamos pequeños con la imitación y el modelado, modelado. Es decir, los niños pequeños van a hacer lo que ven de su adulto significativo, como la profe, como el papá, como el abuelo, como ese tío que viene eventualmente y me hace cariñitos. Entonces, si ese tío que eventualmente me hace cariñitos, además de eso, tiene un gusto particular por la lectura, ese adulto significativo va a marcar un hito en ese niño y lo va a motivar a leer, porque si mi tío, el que quiero tanto, el que me hace cariñitos, lee, yo quiero ser como mi tío, y mi tío lee, entonces voy a leer. Esa es una de las estrategias más efectivas para que un niño quiera leer, que el adulto que está a su lado también quiera leer. Sucede todo en un ambiente de seguridad, de afecto y de valoración por lo que sucede. Ajá, sí.
Como dice Fabián, es importante establecer momentos emotivos, es decir, que la lectura no solamente sea una forma de, sino también que sea un momento para estar con este adulto que quiero tanto, un momento para escuchar lo que ese adulto me está dando, que no son solamente historias y palabras, como bien lo decíamos anteriormente, es información del mundo, son datos que de alguna manera me van a hacer a servir a mi niño para entender lo que está pasando a mi alrededor. Mira, aquí en el chat coloca Iseley que cuando, ya que escribieron, a ver, cuando mi hija era pequeña preparaba paseos a librerías, un libro para cada una y luego planificaba momentos y paseos solo para leer y compartir lo leído. Eran como picnic, pero el centro era la lectura. José Gabriel pone, buenas tardes. Soy María, a mi hijo José le gusta leer, pero cuando el texto es muy largo le da pereza. La pregunta sería, ¿cómo animarlo a leer libros más largos sin necesidad de que yo se los lea? Y se le cierra el comentario diciendo que llegamos a leer un libro cada semana con esa técnica de ir a picnic. Excelente. No sé, Fabián. Bueno, me parece que ese intercambio entre opiniones del chat es muy nutritivo. Yo le recomendaría a quien tiene un nené que lee de corta distancia, ¿verdad? Que aproveche el tema del picnic. Sí, es cierto que ahorita no podemos salir mucho por la pandemia, pero un picnic no necesariamente es salir a un lugar físico, sino también ir a un lugar imaginario. A la azotea. Entonces, si tienen un espacio más o menos abierto y sacan los muebles y ponen en el piso mantel y ese día se prepara una comida muy especial y están todos, y este es un consejo para todas las escuelas y todas las casas, que el lector no debería ser solo tal tío o tal, sino todos los de la familia. Y debería haber como una hora de la lectura donde toda la familia junta lee y elige un libro de una cesta. Entonces, al hacer este picnic, poner en la cesta del picnic libros un poquito más largos que los que ha solido leer el niño. De tal manera que cuando vaya como por la mitad de su trayecto habitual, que está empezando a perder el aliento, sin intervenir, leer un poquito, comerse algo rico, hacer una pausa, mirar para otro lado, de tal manera que el poder hipnótico del libro siga ejerciendo su efecto más allá del cansancio del niño, porque hay que revisar si ese niño tiene un cansancio visual y realmente lo que necesita es lentes, o si lo que tiene es que tiene muchos intereses y muchas atenciones. Entonces él tiene un modo diverso de leer. Puede que lea, va, corre, vuelve, lee otro párrafo, va, corre. Lo que tenemos es que estar muy pendientes de que frecuente ese libro que queremos que lleve un poco a término. Y nosotros como adultos tenemos que conocer qué libro está leyendo para ponerle cebos, ponerle pequeñas trampas. Y si él llegó a la página 10, preguntarle por algo que ya sabemos que pasa en la página 12. Y entonces él va avanzando. Dándoles Por claves, supuesto, ¿verdad? sí. Por supuesto, perdón, estas no son buenas noticias para los padres en el sentido de que les estamos exigiendo a padres y a maestros actitudes diversas a las que solemos tener. Pero créanme, estamos viviendo una época de la humanidad que es una enorme oportunidad para reencontrarnos y creo que es obligatorio reencontrarnos. Y ciertamente, se nos está pidiendo un gran esfuerzo, pero es un esfuerzo que, créanme, va a valer la pena. Lo mismo que yo le decía a los maestros en Venezuela antes de salir para esta gira que ha resultado muy larga, de que los maestros pueden ser muy humanos y tener muchos dolores y padecimientos, pero no se pueden dar el lujo, como maestros, pongamos en Venezuela, de educar una generación en la desesperanza. Ahora,
este pensamiento se ha extendido a todos los padres del planeta Tierra. O sea, los niños están encerrados y necesitan ardientemente imaginación. Todos los padres del mundo hoy en día no se pueden dar el lujo de educar a la generación mundial. Es la desesperanza. ¿Entienden? Es un gran reto lo que se nos exige, pero es muy emocionante, porque es la belleza misma de vivir, padres y madres y profesores. Está en juego la belleza de vivir. No es poca cosa. Fabián, aquí hay muchas personas que también ingresan aquí al taller, quizás buscando esa pista de cómo darle vida al cuento en el momento de leerlo. Si bien puede ser a la hora de dormir, ¿de qué manera yo puedo leer o hacer esa lectura? ¿Qué característica debe tener esa lectura? ¿O cómo debo hacerla para que sea entretenida, para que el niño tenga mayor atención? ¿Qué debemos hacer nosotros como papás o como docentes en el momento de leer un libro, un cuento? Primero, tenemos que ser conscientes de la edad del niño, de saber cuáles son sus intereses. Y a partir de eso, lo que podemos hacer es algo que a los adultos se nos olvida con mucha frecuencia. Jugar. Jugar. Si nosotros jugamos al que estamos leyendo algo súper entretenido, pero a lo mejor a ti no te gusta. Es posible que a ti no te guste porque a ti no te gustan estas cosas que yo leo, pues. El juego de la curiosidad. El chisme, amigos míos y amigas. El chisme atrae a cualquiera, a niños chiquitos y adultos muy grandes. Eso es una forma de jugar la entrada a un libro, ¿sí? Es que se me olvidó cómo es que se lee esta palabra. Involucramos al niño en ese libro que estamos leyendo. Jugar, darle importancia al contenido que está allí. A veces nosotros decimos, oye, pero lo de Natalia, que decía que el niño le escuchaba leer, perdón, prefería escucharla a leer. Evidentemente, cuando somos ávidos lectores y tenemos al lado a alguien y leemos muy bien en voz alta, el que está al lado se educa como oyente de esa lectura y es agradable, muy agradable que tú estés en la cocina preparando el almuerzo y esté tu papá, tu mamá o un hermano o un tío leyendo en voz alta. Es como escuchar una radionovela. Eso es una forma, siendo consciente que la lectura puede ser colectiva, es decir, ok, este lo leí hasta aquí, a ver, léelo tú, a ver, compartir ese momento, eso es una forma, y esas formas son juegos, adultos y adultas, son juegos. A través del juego, nosotros podemos involucrar a los niños en la lectura, indistintamente de la edad. Eso sí, debemos tener presente sus intereses y la edad, porque de repente un niño de 8 años, pues no le va a interesar, no sé, quién está ahí, porque es un libro de dibujos y otra cosa, o un niño de 4 años, pues poco le puede interesar, no sé, algunos libros más de contenido más funcional, que de repente para un niño de 8 años que ya está entrando en un pensamiento concreto, son unos libros súper interesantes. Entonces, eso era como mi aporte. Yo agregaría un par de tips, ¿no? Dentro del juego es conocerse. Es decir, si tú eres una persona muy histriónica, pues te van a quedar bien algunos cuentos histriónicos, pero si eres una persona muy divertida, a lo mejor no te queda bien un cuento histriónico, sino un cuento un poco ridículo. Si eres bueno con las voces, úsalo. Si eres bueno con las miradas y creando atmósferas lúgubres, úsalo. Cada adulto tiene sus habilidades narrativas intrínsecas. Entonces, lo típico al final de esta sesión, para quien me preguntó, les voy a dejar el decálogo del perfecto cuentacuentos, que
yo no estoy de acuerdo en todo, pero en general es muy, muy bonito esto que hace Beatriz Montero allí de darnos 10 tips para contar bien cuentos, que es como para una introducción está súper bien. Pero un tip más. Si quieres hacer voces, antes del tip, si quieres hacer voces, hazlas. Si no quieres, no las hagas. Usa tus mejores armas. Pero un tip interesante sería, además de lo que dijo Fanfarria, de el chisme, de adornar todo lo que vas a decir como si fuera la gran cosa del mundo, porque lo es prepara unos cuentos más cortitos. Y siempre al principio cuentas algo muy cortito y luego cuentas algo más largo en esa noche. Y en las lecturas, conoce los libros de tu hijo. Si conoces los libros de tu hijo, vas a saber cuál es el tono. Si es un libro de tono humorístico, ese es para ti, a lo mejor, papá. A lo mejor si eres un tipo más lúgubre, te toca un cuento de ogros. O de vampiros. O de vampiros. Los vampiros son, ahorita, bueno, no los vampiros, los monstruos en general han sido resignificados en estas generaciones. Entonces, no le tengan miedo a los monstruos, que los niños ya no le tienen miedo. Los temas de interés del niño es otro giro, pero siempre tienes que conocer el libro para saber si se adecua a su tono. Perdón, y para terminar, lo que dije al final de la charla formal. O sea, conoce de qué trata el libro, conoce el tono del libro, conoce dónde está el clímax y las bisagras. Para un principio, eso está bien. Para estar sobre la almohada, está bien. Pero lo más importante es que cuentes jugando, que te lo creas, que lo disfrutes, que mires al niño a los ojos, que juegues, que le des ese tiempo a él. Y por último, había aquí alguien que preguntó algo. No, lo que aquí Iselén decía, comparto contigo tu opinión de que ella no siente que no es adecuado que la lectura sea solamente en las noches antes de dormir, porque se asocia el sueño con la lectura. O sea, si leo me da sueño. Creo que hay que reinterpretar situaciones. Como le decía, la lectura es un momento emotivo. Por lo general se coloca antes de dormir, pues los papás están ocupados, están trabajando todo el día y la intención es que tengan un momento cálido, relajado, en el que puedan compartir algo que les genere un vínculo. Totalmente de acuerdo contigo. Eso chévere que generes esos con lectores con tus hijos, con los primos, los sobrinos, los adultos. Eso está muy bien. Entonces, partiendo de allí, lo que les proponemos es que ustedes generen un momento emotivo con el libro, el niño y ustedes. Indistintamente si es 5 minutos antes de dormir, si es inclusive a la hora del almuerzo. Escójanlo. Sin embargo, se ha asociado esto, y para terminar, se ha asociado esto de cuentos sobre la almohada, porque al final del día es que los adultos reorganizan un poco su vida y les dedican un tiempo a sus hijos. Vamos a estar claros. Hay muchas cosas que hacer en la cotidianidad, trabajos y doméstica. Entonces, un poco por ahí, completamente de acuerdo. Yo agregaría, recuerden que las estrategias están al alcance de la mano, siempre y cuando tengamos claro el objetivo y nos arriesguemos a conocer la materia. Es decir, padres, sean lectores. Padres, lean los cuentos de sus hijos. Los cuentos para niños de hoy en día son maravillosos. Háganse ustedes mismos lectores críticos, lectores muy funcionales, lectores del mundo. Además, lean con la planta de los pies, con la punta de las orejas, con la punta de la nariz. Cuando estén agregando un condimento, si conocen la historia de ese condimento porque leyeron los viajes de Marco Polo, cuéntenselo al niño. Si es la historia de una abuela que una vez preparando una yaca quedó toda teñida de rojo, cuéntenlo. El asunto es que haya un momento de intimidad y que la palabra sea protagonista. No nos olvidemos que la búsqueda de un lector no es para que un niño sepa más, sino para que sea más feliz. Porque mirar el mundo desde la literatura es ver el mundo desde muchas ventanas abiertas todas a la vez.
y les estamos dando un gran regalo y a la vez una gran, digamos, aventura con todos los riesgos, porque van a ser personas más críticas en un mundo a veces muy mediocre. Entonces, por favor, sean gente que juega con las palabras, creen espacios y ahí aparecerán las estrategias. Yo recomendaba que hubiera una hora en la escuela para todos leer. Recomendaba que se instruya al que barre los salones de clase para que si ve un niño leyendo, no lo moleste porque está haciendo algo muy importante. Entonces en casa igual. Eso de que si un niño está leyendo no está haciendo nada, hay que desterrarlo. En algunos lugares todavía sucede. Eso de que leer, digamos, por pedacitos está mal también. No, puedes leer y volver, ir y venir, ir y venir. Leer es una gran aventura que implica una aventura para todos. Y hoy en día estamos llamados a vivir esa aventura. Muy bien, no sé, a ver, por aquí la maestra dice, los niños en sus primeras edades comienzan a leer a través de imágenes, unos como docente o padre, podemos pedirle a los niños que serán ellos quienes nos cuenten un cuento, así se les estimula la imaginación y el gusto. Claro, Sí, muy claro. bien. Hay Bueno, libros dispuestos para ellos. Pues ahorita estamos en una era de oro, como dice Fabián, en la literatura infantil. Muy bueno. Sí, sí. No sé si para cerrar hay alguno que quiera abrir el micrófono y hacerle la pregunta directamente a nuestros especialistas del día. O hacer algún comentario. Nosotros queríamos... Que tenemos el audio. Ay, fue un gran susto. Ya no se me fue. Fue un gran susto, pero gracias a aquí hay una profe ávida de tecnologías que también cuenta cuentos y hemos compartido estos sufrimientos y hallazgos de la tecnología y nos ayudó. Sí, es mi asesora tecnológica en Bucapaga. Miren, si no hay más preguntas, vamos a hacer un pequeño compromiso. Vamos a colocar en el chat posteriormente, ahorita tenemos un compromiso dentro de esta ciudad que es grande, fría y transitada, y allí colgaremos un poquito más tarde el horario en que abriremos chat para responder más preguntas, y allí nos pueden hacer todas las preguntas. Entonces terminamos por hoy. Les dejamos el decálogo del perfecto cuentacuentos de la Beatriz Montero, muy famosa, y nos vemos mañana y 5 días para construir a alguien que pueda contar cuentos sobre la almohada. ¿Les parece? Agradecidos por... Hola, mi nombre es Beatriz Montero y hoy os voy a hablar del decálogo del cuentacuentos. Estos son los 10 puntos principales. El primero. Créete el mejor narrador del mundo. Y esto es tan cierto como cuando tus padres decían con la boca bien llena que eras el niño o la niña más guapo del planeta. Cuando tu hijo, tus alumnos, tus amigos y el público en general pida que les cuentes un cuento es porque les gusta oírte narrar. 2. Lee y lee mucho. La lectura nos enriquece de ideas. Amplía la imaginación y el vocabulario, así que leamos cuentos, novelas, artículos, ensayos, devora todo lo que caiga en tus manos. Encontrarás entre las lecturas suficiente material para contar. Y recuerda que el cuentacuentos también hace una función importante como animadora de la lectura. Por eso, no olvides decir el nombre del autor. 3. El ridículo no existe. Forma parte de nuestros miedos internos y nos impide avanzar. Lo peor que te puede ocurrir por culpa del ridículo es no llegar a compartir el cuento con nosotros. Así que deshazte de él. El ridículo es una actitud social. Por ejemplo, pasearse desnudo por la calle puede hacer sentirnos ridículos ante la mirada de otros. En cambio, en las tribus amazónicas, lo extraño es ir vestido. 4. Disfruta el cuento. Si te entra la risa, ríete a carcajadas. Si te apetece llorar, hazlo. La relajación del cuerpo comienza cuando dejamos que las emociones afloren. 5. Habla con el cuerpo. Utiliza el cuerpo para expresarte. No solo las palabras dan información, también los gestos hablan por ti. Cuenta la leyenda que el griego Livius Andronicus
en el año 240 a.C., recurrió al gesto para dar a conocer sus poemas al perder la voz tras numerosas representaciones. Con el cuerpo se puede dibujar en el aire una ola de mar, expresar misterio levantando las cejas o ralentizar una escena. 6. Utiliza un lenguaje sencillo y coloquial. Narrar es un acto de comunicación. Cuanto más natural sea tu lenguaje, mejor, y más rápido nos adentraremos en el cuento. 7. No lo digas, muéstralo. De nada sirve describir a Caperucita Roja como una niña que vivía allí, en el pueblo. Las palabras genéricas, intangibles, del tipo allí, pueblo, niña, amor, vida, gozo, tristeza, no muestran. Para que los cuentos funcionen, hay que crear con palabras una imagen que el oyente pueda fotografiar en su mente. Por ejemplo, Gabriel García Márquez comenzaba Cien años de soledad mostrándonos el pueblo de Aureliano. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. 8. Mastica las palabras. No te aceleres al narrar, tómate tu tiempo. Respira. Haz pausas. Pronuncia de forma clara las sílabas. Deja que se deleiten con tus palabras y dales tiempo a que visualicen todo lo que va ocurriendo en la narración. 9. Si un cuento no te gusta, no lo cuentes. No te dejes impresionar por el nombre del autor, da igual que se trate de Kafka, los hermanos Grimm, Oscar Wilde o tu primo. Si el cuento no te motiva lo suficiente, difícilmente podrás sorprender y emocionar a los otros. Busca otro cuento, otra leyenda o mito. Hay muchos cuentos que esperan para ser contados. 10. Miente siempre. No hay nada más aburrido que la realidad cotidiana. Contar que el ratón Ramón se levantó, desayunó un vaso de leche y se fue al colegio resulta tedioso, aunque se trate de un ratón. Miente, inventa, haz soñar. Una vez, en Bolonia, hicieron un edificio de helado en la mismísima Plaza Mayor y los niños venían de muy lejos para darle una chupadita. De Gianni Rodari, El edificio de helado. Estos y otros consejos los encontraréis en mi libro Los secretos del cuentacuentos. Si te ha gustado, haz clic en me gusta y suscríbete a mi canal.